Entonces llegaron a Jericó, y cuando él iba saliendo de Jericó junto con sus discípulos y una gran multitud, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y cuando oyó que era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba aún más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó llamarle. Llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, él te llama. Entonces él, tirando su manto, se levantó y fue a Jesús, y Jesús le respondió diciendo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Rabí, que yo recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Cierra tus ojos, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, nuevamente, mi Dios, nos presentamos delante de ti, buscando, Señor, que nos permitas estar concentrados a tu palabra, Señor, que nos ayudes, que todos nuestros pensamientos, que toda nuestra atención se enfoque, Señor, al mensaje que hoy tú tienes para nosotros. Te rogamos, Padre, que si hay alguna situación que esté aquejando, alguna preocupación, vengas trayendo paz, y, Señor, que en el nombre de Jesús también tomes el control de mi vida, de mis palabras, de mis emociones, de tal manera, Señor, que este mensaje que tú has enviado sea un mensaje claro, sea un mensaje sencillo, Señor, pero que nos ayudes a edificarnos, a salir edificados de este lugar y honrando, Señor, glorificando tu nombre a través, Señor, de tu palabra, a través, Señor, de la enseñanza del día de hoy. Bendíceme, por favor, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, y, Señor, que lo que salga de mi boca pues sea palabra tuya. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pues bien, aquí estamos leyendo una de las historias que narra el evangelista Lucas, ¿sí? Una de tantas historias en las cuales nos deja ver al maestro en acción, predicando, sanando, ¿sí? y haciendo grandes milagros, salvando vidas en aquel tiempo. Ese es uno de los pasajes también que va a... Este pasaje es paralelo a otro evangelio, dije Lucas, ¿verdad? Es Marcos, el que ahorita leímos, pero es un pasaje paralelo. La misma historia ustedes la pueden encontrar en Lucas 18:42. Los dos evangelistas tienen y platican, narran este encuentro de Jesús con este hombre ciego, haciendo un milagro, haciendo una transformación de vida. Hoy quiero platicar con ustedes, hoy quiero dejar en cada uno de nosotros este mensaje que por título lleva la fe que agrada a Dios. La fe que agrada a Dios. Una vez más, la fe que agrada a Dios. Para muchos de nosotros es muy conocido este tema de la fe. Es nuestro lenguaje a veces, nuestros hermanos en la fe que yo creo, ¿verdad? La fe que yo tengo para con mi Dios, pero tiene muchas connotaciones. Vamos a verlas un poquito más adelante. No sin antes, déjenme platicarles una historia que sucedió en un reino no muy, muy lejano. Sí, hace algunos años, el rey de este reino había ideado un plan para casar a su hijo, el príncipe. Entonces, en su plan había él determinado hacer llamar a las doncellas de ese reino, ¿sí? De las más hermosas y las que tuvieran la capacidad para cubrir ese lugar de la reina, de la siguiente reina, la que iba a ser la esposa de su hijo el príncipe, la que iba a suceder. Entonces, en un momento, en un día,
¿sí? Lanza la convocatoria y vienen de todas partes del reino, ¿sí? Muchas doncellas, doncellas hermosas, con sus mejores vestidos, con sus alhajas, había de todo, había algunas que tenían joyas, tenían dinero, algunas no tenían muchas posibilidades, pero se presentaron a esta convocatoria porque se ilusionaban con ser la esposa del príncipe. No, aquí no llegaron a querer o tener un príncipe azul, pues ahí lo tiene usted que está casada, a su lado está su príncipe. Bueno, entonces era el deseo también de ellas y acuden a esta celebración, a esta convocatoria, y el rey sale y les hace un desafío. Y les dice, a cada una se les va a hacer la entrega, ¿sí? De una macetita con tierra fértil, ¿sí? Pero con una semilla. Y nos vamos a ver de aquí a 6 meses. Y dentro de 6 meses, la que traiga la flor más bella, esa será la futura reina. Pues partieron todas felices, emocionadas, con su cantarito, con su macetita, con su tierrita y su semillita. Pues llegó el momento, pasaron las semanas, algunos meses, y se aproximaba ya 3 meses y medio, 4, y pues no se veía mucho movimiento. Pero en el reino ya se empezaba a comentar ahí entre las doncellas, ¿cómo va tu flor? Mía va, está creciendo una flor preciosa, está dando apenas su botón y no sé qué. Y a poco sí, y las otras ahí deliberando y presumiendo, mira la mía, ¿no? Ya está dando abriendo sus botoncitos, ¿no? Sus hojas. Entonces llega a los oídos de una de ellas, de una doncella, una humilde doncella, hermosa también, y pues ve que pasaban los meses y ella escuchaba, la mayoría ponía sus macetitas ahí en las ventanas para que le dieran el sol, las demás lo veían, pero ella en su macetita no crecía absolutamente nada. Algo le preocupaba, decía, ¿qué hago? Le decía a su mamá, ¿qué hago, mamá? Yo quisiera ser la reina, pero yo creo que no voy a hacerlo. Mi planta no, y veía, la regaba, le daba el cuidado, y pues nomás no, ni siquiera una raicita, algo que se diera, ¿no? Nosotros sabemos cuando plantamos un frijolito, pues 2, 3, 4 días y sale, ¿no? Ya una tirita, nada. De ella, nada. Pues se llega el día en que tenía que presentarse delante del rey con sus plantitas, con sus flores hermosas. Y llega el desfile. Empiezan a salir, a llegar, y esta doncella muy apenada no quería ir, no, yo no voy a ir. ¿Pero por qué no, hija? Es lo que te dieron, ve, tú preséntate y tú explica. No, mamá, yo voy a hacer la vergüenza de todas allí, ¿cómo crees? Mira, hija, te lo pido por favor, asiste a la ceremonia y lleva la macetita así como tú le diste los cuidados. Pues la convence la mamá y empieza el desfile con gladiolas. A ver, díganme nombres: azucenas, nombres de flores hermosas, rosas, girasoles, ¿qué más? ¿Qué más? Otras 2. Orquídeas, además de caras, costosas, ¿no? Los tulipanes, qué bellos. Y así estaba el desfile. El rey, ya después de que se forman todo en orden, el rey pasa y observa las plantas, muy bonitas, qué bien, qué buen cuidado, ¿no? Qué hermosa flor, ¿no? Pasa por cada una, llega, se detiene con la que no tenía, la observa, voltea a ver a la doncella y sigue su camino. Sigue viendo las flores, y pues muchas de ellas ya emocionadas, creían que iban a ganar. Sube el rey a su estrado para dar la deliberación. Y dice, ya tenemos a la futura reina. ¿Y a quién creen que llamó? A la doncella que no tenía flor. Y todas desconcertadas, ¿pero cómo? ¿Por qué?
¿Por qué ella no tiene ninguna flor? Se trataba de la competencia de que trajera la flor más bella, y la mía la más bella, la más cuidada, la más grande. Ella es la ganadora, porque todas las semillas que repartí eran fértiles. Ninguna iba a dar flor, pero ella se presentó como se le había dado. Eso es lo que busca el rey: la sinceridad, la honestidad, el valor para ser escogida. Qué maravilla, ¿no? Pues bien, la fe que agrada a Dios es el título de este sermón. Y pues, platicando un poquito acerca de lo que es la fe, ustedes conocen y saben, yo sé que sí conocen y saben versículos que hablan acerca de la fe. Ayúdenme, ¿cuál te sabes acerca de la fe? Acuérdate. Yo ya les dije, el título al menos es un versículo, es una cita. La fe que agrada a Dios. ¿Alguien se acuerda de ese versículo? Hebreos 11, 6. ¿Cómo dice? Esa es, está en Hebreos 11:1. ¿Sí? Está bien, está perfecto. Eso podemos decir que es lo que la Biblia enseña acerca de lo que es la fe. ¿Sí? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, eso nos enseña la Biblia. Hablando de la fe en la Biblia, también tiene que ver con que la fe es confianza, una plena confianza en Dios. Eso es fe en la Biblia. ¿Sí? ¿Qué otros versículos se saben? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Saben ese? ¿Sí han escuchado ese? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que le buscan creen que Él existe y Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo ven? Otro versículo de la fe. Dos más, uno, Sócrates. Ya lo estás leyendo. A ver, venga. Ya lo abriste. Ok, Efesios 2:8. Sí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios. Hermana Glo, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Está bien, eso, si tuviéramos fe. Creo que entendemos que en la Biblia nos habla acerca de la fe, y que sin fe, ¿sí?, nos quede claro, para introducirnos a este tema, es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cuál es la fe que agrada a Dios? Porque existen algunos tipos de fe. La fe, algunos dicen, es creer, ¿no? En lo más rápido de lo que significa, de su significado es, fe es creer. Yo traigo aquí, dice, es un conjunto de creencias de una religión, de alguien, o de un grupo, o de una multitud. Eso es fe. Fe también es confianza, es un buen concepto de alguien o de algo. Por ejemplo, algunos de aquí a veces dicen, no, pues yo tengo fe en tal médico, ¿no? Yo tengo fe en tal cosa, no tengo fe en tal acto, tengo fe en tal remedio. Ese son otros de fe, ¿verdad? Quiere decir que de alguna manera nosotros tenemos fe, nos conducimos con fe. Cuando nosotros viajamos en pecero, tomamos algún colectivo, ¿sí? Nosotros decimos cuál es el destino, nos subimos y hasta nos podemos quedar dormidos, ¿sí o no? No estamos ahí como que a ver si se va o no se va por el camino directo. Te puedes hasta quedar dormido porque tienes fe de que va a llegar a tu destino, ¿no? En un sentido así coloquial. Fe también significa lealtad, fidelidad, ¿sí? Y esto tiene que ver también con un sistema de creencias, es nuestro sistema de creencias. En lo que nosotros creemos, ustedes sabían que es en la manera que nos comportamos. Lo que cada persona, lo que cada individuo cree, así es su comportamiento, así es su manera de hablar, así es su manera de pensar.
Y esto se los puedo explicar de una manera sencilla y clara. De acuerdo a este concepto, a este sistema de creencias, es como nosotros tomamos decisiones. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Y podemos empezar con lo contrario de la fe, la incredulidad. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí son incrédulos? ¿O conoce a alguien incrédulo que le estás platicando, le estás diciendo, les están viendo las cosas y porque ni las está viendo ni porque le estás platicando te cree y tiene que ir a comprobar, ¿no? Conocen a alguien que ya por naturaleza así somos, pero tiene que ir a comprobar lo que tú le dijiste y es así ya, o sea, es normal, es incrédulo. La incredulidad, a veces nosotros somos muy incrédulos, ¿sí? En las cosas que vivimos día a día. Por ejemplo, hay personas que no creen que se van a morir. Alguna vez han escuchado, pero no creen que se van a morir ahora. Y viven al filo de la muerte, desafiando la muerte. ¿Sí? Metiéndose en prácticas o haciendo prácticas, desafiando a la muerte. ¿Conoce personas así? ¿Sí? Viven al filo del abismo, así, al filo de la muerte. ¿Sí? Haciendo cosas que retan, que desafían la vida. Como dicen acá en el barrio, le juegan al vivo. ¿Sí? Le juegan mucho al vivo. Y viven así, no les importa ofender, no les importa arriesgar su vida y la de otros. ¿Sí? No creen que en este momento les va a pasar algo. Los jóvenes salen, hijo, ten cuidado. Parece que no les va a pasar nada. Hay otros que no creen que fumar les da cáncer. Les da a otros, a ellos no. Hay otros que no creen que el alcohol les va a afectar su hígado. A otros puede ser, a ellos no. Hay muchos que tenemos mucha incredulidad ante algunas circunstancias. Sí, por ejemplo, hay otros que no creen que las drogas, dicen, poquito, les matan las neuronas. Sí, cambia mucho su sistema de ser. Muchos no creen que la promiscuidad puede ocasionar enfermedades venéreas o hasta el SIDA. Muchos no lo creen, no creen les va a pasar a ellos. A otros sí, a ellos no lo creen, en otros lados, pero no lo creen y siguen en esa práctica. En la incredulidad, y como estos ejemplos hay muchos, no pueden creer que esas prácticas pueda afectar su economía, no creen que esas prácticas puedan afectar a su familia, tampoco creen que esas prácticas puedan afectar a una sociedad. Han escuchado a las personas decir, lo que yo hago, no le hago daño a nadie, a mí nadie me sostiene mi vicio, ¿no? En algunos casos, pero han escuchado a mí, no le hago daño a nadie. Detrás de todo esto es su sistema de creencias. No lo creen. Pero porque no lo crean, no significa que no pase. Hay muchos de ellos, de estos mismos, que sí creen que lo que hacen es normal. Todos lo hacen. Unos lo hacen más, yo estoy menos. Su consuelo. No. Muchos de ellos creen que son superiores porque practican más este tipo de cosas. El que bebe más que el otro, el que aguanta más toda la noche, el que despilfarra más. Y bueno, podemos darnos una lista y lista, pero de acuerdo también a nuestro sistema de creencias de cada persona es la manera en que nosotros comportamos, decidimos hacia dónde va a ir el rumbo de nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer para en un futuro? Mucha gente decide no creer en Dios, ¿sí o no? Se respeta. Hay otros que deciden sí creer. Pero miren, muchos de ellos creen que eso que hacen es vivir la vida. Vivir la vida correcta, adecuada, siguiendo los modelos de alguien que no sigue a Dios. Y en esto nos vamos a basar. Solo dos cosas. Llevar una vida con Dios, llevar una vida sin Dios. Lo que Dios ha venido, lo que Jesús ha venido a rescatar, lo que se había perdido. Acercarse a la humanidad, a los individuos, a ti, a mí,
para que nosotros depositemos todo ese tipo de creencias, que nuestra manera de pensar, de creer, de actuar, de vivir, de hablar, sea transformada a una nueva manera, a una nueva creencia en Cristo Jesús. ¿Sí? Es decir, la fe que teníamos desviada, depositarla en quien es correcta. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? ¿Cuántos de aquí no veníamos creyendo? Incluso muchos cristianos, muchos que vienen a la fe, pero siguen trayendo cosas de atrás, practicando cosas de allá, ¿no? Hay cosas que creen, sí creo en la salvación, ¿sí? Pero no creo que yo deba de servir. Sí creo en la salvación, pero no creo en el diezmo. Sí creo en la salvación, pero no creo que yo tenga que entregar mi vida, no creo que yo tenga que dejar de hacer esto o aquello. Yo sí creo en eso, pero no creo en todo lo demás, ¿no? Entonces hay personas que viven así. Hay muchos cristianos que creen que Dios no castiga. ¿Usted qué cree? ¿Que sí castiga o no castiga? Dios reprende, es igual, sinónimo. Dios castiga, disciplina, si quieres oírlo un poquito mejor, pero es que un castigo por amor de Dios. Pero Dios sí lo hace, pero mucha gente dice, no, Dios no castiga. Y como él quiere o ella cree que Dios no castiga, ¿cómo pudiera ser su vida? Sin temor de Dios, haciendo aquí, haciendo allá. Al fin y al cabo, Dios me perdona, Dios me ama. Y sí es cierto, Dios ama y Dios perdona, pero ¿qué hay que hacer? Aquí lo vamos a analizar en unos minutos más. ¿Sí? Entonces hay otros que creen, otros grupos, que Jesús no es Dios. Hay otros que creen que no creen que Dios es todopoderoso. Hay otros que creen, ¿sí?, que el diablo tiene más poder. ¿Sí? O igual los ponen así a hacer fuercitas. ¿Sí? Se respeta. Hay otros que no creen en el infierno. ¿Sí? Deciden no creer. El infierno no existe, el infierno es aquí se vive, ¿no? Dicen. Así deciden creer. Y así es su estilo de vivir. Así son sus decisiones. Y bueno, podemos seguir mucho y mucho más. Hay otros que creen que la salvación no se pierde, ¿no? Hay otros que creen que dejar de pecar es imposible. Eso solo es una ilusión. Sí, solamente Jesús lo dijo pues, por decirlo. No, hay otros que creen que pueden desobedecer a Dios y recibir sus bendiciones. Puedo comportarme aquí, puedo hacer allá. Y nos dicen, mira, pues yo así ni siquiera voy a la iglesia, ni siquiera sirvo y esto, pero mira, Dios me bendice. No, ni se arrepiente su vida de pecado, pero dicen a mí, Dios me bendice. Y bueno, vamos a dejarlo hasta allí porque hay muchas más. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer con todo esto que ahora entendemos? Muchos de los que estamos aquí apenas escuchan, algunos escuchan este mensaje de la fe, ¿sí? Otros están llegando a conocer, tienen poquito tiempo en Cristo. Otros ya llevamos tiempo. Hay unos ya llevamos más años aquí de los que estamos. Pero hay algunas cosas que Dios quiere hacer el día de hoy, en esta tardecita calurosa, a través de su palabra, de este mensaje, para que nosotros reactivemos nuestra fe, si es que nuestra fe anda tambaleando. Si es que nuestra fe o no la hay, o sí y no, como un vals, ¿no? A veces sí, a veces no, depende de las circunstancias que nos pase la vida, cómo nos trate la vida. Pero no es así. Hoy vamos a analizar cuál es la fe que le agrada a Dios. ¿Cuál es esa fe que Dios nos muestra, que dice que es imposible agradar a Dios sin fe? Y como este pasaje que acabamos de leer aquí, hay muchos más. Pero hoy nos vamos a enfocar en este pequeño, de un ciego Bartimeo, que hasta el nombre de su padre apareció aquí. Marcos lo quiso registrar. ¿Hijo de quién? De Timeo. Un hombre que estaba al lado de la calle, en Jericó.
después de que la nación entera estaba viviendo bajo el dominio de Roma, después de unos 400 años sin profecías, de silencio, después de un tiempo, de muchos años de practicar todo lo que dictaba la religión judía a través de muchos rituales de purificación, ¿sí?, de sacrificios. Pero un buen día se cumple la profecía dada por Dios a los profetas de que había de nacer un bebé. Y nació un bebé. ¿En dónde nació? ¿En dónde? ¿En Belén o en Jerusalén? A ver, pónganse de acuerdo. Nació en Belén. Y entonces Belén, la más pequeña, entonces un buen día, después de ver que en este bebé se cumplían muchas profecías, este bebé creció. Y un día, bajando del desierto, después de bautizarse, comienza una obra maravillosa. Una obra que no se había escuchado en la nación de Israel. No se había vivido, pero se había escuchado que se iba a vivir. Era una profecía del Mesías, del Maestro, de Dios mismo, acercándose a su pueblo, a su gente, a la humanidad. Y él, estando en esta tierra, llamó a muchos, escogió a 12 para estar cerca de él. Y un día llegaron a Jericó, una gran ciudad que es conocida también porque se derribaron sus muros, ¿verdad? La ciudad de Jericó, y el Señor fue a predicar a ese sitio. Ahí se encontraba Bartimeo, ahí vivía. Y a mí me encanta este pasaje, ahora lo estaba leyendo, porque pues con Lucas nos da un poquito de luz de cómo fue este acontecimiento. Bartimeo no veía, pero había escuchado del Mesías, había escuchado de Jesús. Como usted y yo un día nos han hablado de Jesús, ¿sí o no? Antes de convertirnos, antes de venir a la iglesia, usted escuchó de Jesús. Alguien le habló de Jesucristo, alguien le habló del Mesías. Después de que había pasado, vivido y gastado y hecho muchas cosas para hallar la paz, la bendición, para encontrar el propósito de su vida, alguien le habló de Jesús. Y quizá en ese momento, yo estoy seguro que como yo, ninguno de ustedes en ese mismo momento, a la primera, usted dijo, a ver, vamos. Nos dijeron una y otra vez. Bartimeo sabía quién era Jesús. ¿Por qué lo digo? Porque la misma escritura nos dice que cuando el Señor iba pasando por allí, él no veía, pero el bullicio. Y él decía, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Ahí en este versículo dice que junto al camino estaban mendigando. ¿Qué es mendigando? Una ayudita, por favor, una limosnita. Y cuando oyó que era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar. Miren, a él no le importó. Él había escuchado del Mesías, había escuchado que él sanaba enfermos, había escuchado que él levantaba muertos, había escuchado que él había hecho caminar paralíticos y oír a sordos. Y entonces en él nació una esperanza. Que cuando supo que Jesús estaba cerca, escucha esto, cerca, comenzó a gritar. Él no sabía dónde estaba, pero sabía que estaba allí, porque él estaba ciego, no veía, no sabía dónde, no sabía quién era. Y comenzó a Jesús, hijo de David. Por eso sé que él conocía que era el hijo de David. David era un hombre famoso del pueblo de Israel y era el rey, el que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y que era la descendencia, del linaje de David, era este Jesús. Era el Mesías. Él lo reconoció y él lo creyó. Y él gritó, Jesús, hijo de David. No solamente fue eso. Él le clamó y le dijo, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Él no le reclamó. No le dijo, mira, ve cómo me tienes. ¿Por qué permitiste que me pase esto? Él no reclamó. Él lo que hizo fue, ten misericordia de mí. Pero las personas que iban junto a Jesús, como muchos de nosotros caminamos con Jesús, ¿qué le dijeron al ciego? Cállate, no molestes al maestro.
calla. Lo menospreciaron. ¿Qué más? Pues bien, la fe que agrada a Dios, vamos a ver 4 puntos muy sencillos que vamos a recorrer en este pasaje. Que en este, hermanos, yo quiero decirles, quiero pedirles que lo usemos como un termómetro de nuestra fe. ¿Sí? Entre más alto, más calor, más fuego, más caliente, más ardor por Dios. Como dicen cuando tienes la fiebre, está ardiendo, ¿no? Que entre más fe tú dices, estoy ardiendo por Dios, pero conforme baja la temperatura, es la fe que tienes hasta un punto que puede ser 0 grados o menos 0 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que estás frío, congelada tu fe, lejos de lo que Dios espera y quiere ver en ti y en mí. A veces decimos, ¿por qué pasan estas cosas? A lo mejor creemos como Bartimeo de Jesús, pero hay otras cosas que vamos a ver que a lo mejor no estamos haciendo. Dice entonces, número 1, la fe que agrada a Dios es aquella que se pone en Jesús. La fe que agrada a Dios es aquella que se pone en Jesús. ¿A quién esperaba Bartimeo? A Jesús. ¿A quién le gritó Bartimeo? A Jesús. ¿Con quién quiso hablar Bartimeo? A Jesús. Entonces dice Hebreos, el autor de Hebreos en el capítulo 12, que Jesús es el iniciador y el consumador de la fe. Que puestos nuestros ojos en Jesús, que pongamos nuestros ojos en Jesús, no en las circunstancias, no en las personas. Gente, hermanos, que ponen su fe ¿en qué? En la iglesia, en los que sirven en la iglesia, que ponen su fe en las cosas de la iglesia. Alguna vez me encontré una hermanita en unos bautizos utilizando mis calcetines. Dice, hermano, ¿qué está haciendo? Dice, hermano, es que yo creo que usted está ungido. Y se pasó. Los hermanos, tenía esa creencia. Dijo, hermana, ya la jalé, le di la explicación. No es a nosotros, es a Jesús. Ponga sus ojos en Jesús. Somos los canales de bendición para Jesús. No es en nosotros. ¿Quién te va a sanar? ¿Quién te va a salvar? Jesucristo. No hay nadie más. No son los apóstoles. No tiene en ese sentido ayudantes en ese sentido. No hay más. Es Jesucristo en quien está la salvación, en quien está la vida, en quien está el perdón, en quien está la vida eterna. Entonces Bartimeo lo supo y él clamó a Jesús. Entonces, primer punto, que la fe que agrada a Dios es ponerla en su Hijo Jesús, no en nadie más. ¿Por qué su Hijo Jesús? Porque es el que envió a morir en la cruz por ti y por mí. Es el que vivió en este mundo sin pecado. Es el que sufrió el oprobio, la burla, los golpes, los latigazos, la muerte por ti y por mí. Pon la fe en Él. No hay en nadie más en quien pueda ser salvo. Decían los apóstoles, no hay ningún otro nombre bajo este cielo en el cual podamos ser salvos. Se llama Jesucristo. Es Jesús, el Rey de Reyes, el que venció a la muerte, el que venció el pecado, el que resucitó y vive y está sentado a la diestra del Padre y de nuevo vendrá. Vencedor, victorioso. Él es el Jesús que nosotros predicamos, el que creemos y el que queremos que también tú y como nosotros creamos juntos. Y que no solamente nosotros, también nuestra comunidad que vive perdida sin Él. No saben dónde poner la fe, intenta por todos lados. Brujerías, hechicerías, culto a la muerte y tantas cosas. Pero ¿en dónde hemos aprendido que la fe que agrada a Dios? Donde el Señor va a responder. Donde Bartimeo llamó la atención de Jesús. Vamos a ver allí. Vamos a ver. Punto número 1 entonces es esa fe que se acciona, que se levanta y ¿cómo se dice cuando se enciende algo? Sí, se acciona cuando se
se prende, se activa. Cuando se activa esa fe, tal vez estábamos apagados, ya no teníamos esperanza, ya habíamos intentado todo, pero cuando escuchamos que Jesús estaba cerca, como hoy está cerca aquí, en este lugar está Jesús, ¿lo puedes creer? ¿Lo puedes creer que Él está aquí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Desapercibido? ¿O vas a decir aquí está el Maestro? Y entonces, ¿vas a activarte? Quizá tu fe esté pagada. Cada 8 días venimos, cumplimos con venir, ya vine a la iglesia, ya di mi diezmo, ya oré, ya canté, Dios les bendiga, ya cumplí. Vámonos, échenme su bendición y vámonos. Y no nos vemos hasta dentro de 8 días, ¿no? Es aquella que se acciona. Él no se quedó callado, ¿sí? No se dejó intimidar. Y también como él sabía quién era Jesús, lo que le pidió fue misericordia. Punto número 1 es aquella que se pone en Jesús. La fe que a Dios le agrada. Punto número 2 es aquella que enfrenta oposición. Hermanos, amigos que nos acompañan, la fe que a Dios le agrada va a enfrentar oposición. Y Dios quiere vernos que nosotros la vamos a enfrentar, no nos vamos a dar la vuelta. ¿Cuántas veces que creemos en Jesús y pareciera que las cosas vienen adversas? Y dicen, no, creo que tomé la decisión equivocada y quieren volver. Sin embargo, la fe que agrada a Dios es la que enfrenta oposición. No es un camino fácil. Va a haber alguien que está en contra, que no está de acuerdo, que no le gusta la decisión que has tomado ahora por Cristo. Y es el enemigo de nuestras almas, el Satanás, que quiere robar, destruir, matar. Ese es el enemigo de nuestras almas. Pero dice su palabra que hoy acabamos de leer, así como Bartimeo, ¿cuál fue la oposición que presentó? Le dijeron, cállate, no molestes al maestro. ¿Pero qué fue lo que hizo? Se quedó callado, como a veces a nosotros nos pasa un asunto, alguna situación en la salud, alguna situación en la enfermedad, en lo familiar, en la economía. Algo no nos salió bien o no nos gustó. Entonces decimos, yo no voy a enfrentar esta situación. Qué difícil es. Pero el Señor quiere ver esa fe activada, enfrentando toda la oposición. Dice la Escritura en el versículo 48, dice que Bartimeo, al escuchar que le decían, que lo regañaban para que callara, dice, él gritaba aún más fuerte. No le importaba que hubiera oposición, no le importaba que le dijeran cállate, era su oportunidad. Amigos, hermanos, era la oportunidad del cambio de su vida, era lo que iba a transformar su vida, su eternidad. A él no le importó que le dijeran, no puedes, como un día a nosotros o el mundo nos ha dicho, tú no sirves para nada. Así como estás, ve qué condición tienes. Eres un bueno para nada, nadie te quiere, todos te odian. Llega un momento en la vida que nos sentimos solos. Él no se dejó intimidar ante la opresión, no se dejó intimidar ante la multitud. Él gritó aún más fuerte, él clamó, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia, no te vayas sin que me bendigas. Señor, ten misericordia. ¿Saben qué fue lo que pasó? A Dios, a Jesús le llamó la atención eso. Por eso vemos aquí que en este pasaje la fe que le agrada a Dios es esa que enfrenta la oposición. No es la primera de cambios, que tienes un conflicto en tu esposo, tu esposa, te quieres divorciar, que tienes un problema porque en el trabajo no alcanzas a conseguir lo que tienes y te quieres ir de la iglesia. No, hay muchas cosas que nosotros tenemos que comprender, que vamos a enfrentar oposición. Y lo que Dios quiere ver es esa valentía, ese valor. ¿Cuánto es tu fe? ¿Cuánto estamos dispuestos a enfrentar? Sí, no va a ser fácil. Vamos a enfrentar oposición, dificultades.
Pero ahí es donde Dios quiere ver la fe. Y donde Dios, cuando Dios agrada, dice que iba caminando y él se detuvo. Se detuvo. Llamó la atención de Dios. Imagínate, Valeria, es llamar la atención del maestro, atendiendo tantos asuntos, pero que tu clamor se detiene y dice: a ver, háganmelo llegar, tráiganlo aquí. ¡Wow! Y entonces sus acompañantes, sus seguidores, se acercaron con Bartimeo y le dijeron: tranquilo, levántate, ten confianza, Él te llama. Oh, wow. No solamente se detuvo, le prestó atención y le dijo: ven, Sócrates, ven. Ya escuché tu clamor, ven. Ya escuché tu necesidad, ven. Ya vi tu fe, ven. Ya vi tu valor, ven. Y entonces esto nos debe de llevar, hermanos, a entender que la fe que enfrenta oposición no debe de ser callada. Vamos a enfrentar desafíos, vamos a enfrentar dificultades, pero en el nombre de Jesús y puesta nuestra fe en Él, ¿qué va a pasar? Vamos a obtener la victoria. Que creer, tener confianza en su llamado, creer que en Él podemos vencer. No somos más que vencedores, dice su palabra. Entonces, esa fe que agrada a Dios asume riesgos. ¿Cuántos de aquí estamos dispuestos a asumir el riesgo por conocer al Señor, su salvación? Asumir el riesgo por tu matrimonio que se está perdiendo, asumir el riesgo por tu salud, asumir el riesgo por tu familia, por la gente que se está muriendo y perdiendo allá en el mundo. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacerlo? Hermanos, amén. Hay que asumir los riesgos. Esa fe es la que le agrada a Dios. Esa fe es la que el Señor quiere ver. Y esa fe es la que el Señor va a bendecir al mundo, va a bendecir nuestras vidas. A Bartimeo no le dijo: te voy a ayudar ahorita, te voy a ayudar después. Veamos qué sucedió. Tercer punto. La fe que agrada a Dios es aquella que confía en su llamado. Fíjate, muchos nos quedamos hasta allí. Ya nos trajeron, ¿se acuerdan al paralítico que llevaron sus amigos? Se lo presentaron ahí delante del Señor y el Señor le dijo: levántate y anda. Por la fe de ellos, Él los sanó, ¿no? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Lo acabamos de ver con el pastor Alfredo. Entonces, aquel que confía el llamado en su palabra, hermanos. A veces llegamos hasta allí. Aquí estoy, Señor, pero dime, ¿qué quieres que haga? Cuando el Señor le dice: ven. Muchos no creen en su palabra. ¿Creen en Jesús? Sí, yo sí creo en Jesús. Yo oro, yo voy, yo cumplo, pero hasta allí. Pero es que dice el Señor que tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar de hacer aquello, tienes que tienes que decidir por tu mujer, por tu familia. Dice el Señor que tienes que hacer las cosas correctas, deja de robar, deja de mentir. Dios quiere bendecir tu familia, tu matrimonio, tu economía, tu trabajo, tu negocio, tu empresa. Deja de hacer cosas ilícitas. Muchos dicen: hasta allí. No. Pero ¿qué pasa si nosotros confiamos en lo que Dios dice? ¿Qué sucede si confiamos en lo que Dios nos levanta? Fíjate, llamó la atención del Señor. Él se levanta. Para levantarse hay que hacer un esfuerzo. ¿Sí o no? ¿Cuánto cuesta levantarse en las mañanas después de un día ajetreado? Después de una noche de fútbol. ¿Cómo cuesta levantarse los domingos? Duele todo, ¿no, Miguel? Hasta las pestañas. Pero hay que esforzarse. El esfuerzo es hacerlo no hasta donde llegas, un poco más todavía, donde tú crees que hasta aquí tú puedes. Dice el Señor: esfuérzate, das más y puedes. Adelante. Eso es esforzarse. Hay disposición. Bartimeo se dispuso, se levantó, atendió el llamado, sabía quién le decía: háganlo traer. Es capaz de dejar. Fíjense, dice que agarró su capa y se fue con ella. Bueno, ¿qué
dice su palabra, su manto. Tomó su manto, ¿verdad? Tomó su manto y fue con el Señor. Él fue con lo que iba. Entonces, hermanos, hay veces que cuando atendemos el llamado del Señor, tenemos que dejar el pasado. Bartimeo sabía que él ya no iba a necesitar ese lugar, ya no iba a regresar a ese lugar. Como cuando nosotros nos venimos con el Señor, ya no vamos a necesitar más tomar. Si éramos bebedores, ya no vamos a necesitar más drogarnos, ya no vamos a necesitar más fumar, ya no vamos a necesitar más la ira para hacernos respetar, ya no vamos a necesitar más robar, ya no vamos a necesitar más de lo que hacíamos, ya no vamos a necesitar el pasado, más que para dar testimonio. Ya no lo vamos a necesitar. Bartimeo sabía que iba a haber un cambio, una transformación en su vida. Agarró su manto, pero sabía que ese encuentro iba a ser para una vida nueva. Y por último, es aquella que conoce su poder. Punto número 4. Punto número 1, una repasada, es aquella que se pone en Jesús. Punto número 2, es aquella que enfrenta oposición. Punto número 3, es aquella que confía en su llamado. Y punto número 4, es aquella que conoce su poder. Hermanos, a veces nos falta saber quién es nuestro Dios. Nos falta fe de creer que Él puede sanarnos, que Él puede restaurar nuestro matrimonio. Nos falta fe, creemos que no puede restaurar a la familia, como si de veras Él no pudiera. Pero Bartimeo tenía algo en su mente, sabía lo que quería. Denme unos minutos más, hermanos, ya vamos por terminar. Él sabía lo que quería, hermanos, y hoy te digo yo, el Señor está aquí cerca y yo sé que a lo mejor tú traes cargando una situación, ¿sí? Pero la única oportunidad tal vez que tienes en el momento de decirle al Señor, como le dijo a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? David, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le dirías? Bartimeo le dijo, quiero recuperar la vista. ¿Ustedes no han pensado que en un momento dado Bartimeo le pudo haber dicho, Señor, pues yo quiero a alguien que me cuide, quiero tener a alguien que me cuide, alguien que me sostenga, ya no quiero yo seguir aquí mendigando? Señor, una beca, uno de esos programitas ahí de que tenga una pensioncita, ¿no? ¿Pudo haberle pedido eso? No le pidió tampoco un lazarillo para que lo llevara para aquí y para allá, como muchos quisieran eso. Señor, yo quiero que alguien se ocupe de mí. Bartimeo quería un cambio de vida. Él vivió en las tinieblas por muchos años, no veía. Cuando se presentó la oportunidad, él dijo, yo quiero ver, quiero recuperar la vista. Aunque sabía lo que implicaba ser sano, recuperar la vista, era sencillo sentarse y pedir dinero y que otros se ocuparan de él. Sí, era sencillo tal vez pedir que alguien le ayudara, lo diera por él, pero él sabía lo que implicaba recobrar la vista. Además de ver la maravilla de la creación de Dios, de conocer al Maestro, ¿y sabes algo? De verse por primera vez tal vez en un espejo, de conocerse. A veces no contemplamos cosas tan sencillas, pero tan grandiosas. No se conocía. Ver que implicaba que él tenía que trabajar una vida nueva, ya no más mendigando, ya no más conmiserándose, ya no más quejándose, ya no más dando excusas, ya no más. Él quería esa vida. Dijo, quiero ver. Y Jesús vio esa fe. Jesús vio esa petición en este hombre. ¿Y qué creen que pasó? Dice, mira, a lo mejor a veces nosotros pedimos algo posible. En la pensión, pues se la pudo haber pedido a su gobierno. El lazarillo, alguien se lo pudo haber regalado, ¿verdad? Pero Bartimeo pidió algo imposible. Tal vez en ese tiempo no había la cura para que él viera o los recursos para que él los pagara. Pero él le pidió algo imposible a Dios. ¿Qué es lo que tú quieres pedirle al Señor esta tarde? Algo que tú puedes resolver.
algo que puedes obtener con la ayuda de otros. O tú crees en ese Dios poderoso que puede que lo imposible hasta donde tú llegaste, donde tú dijiste ya no puedo más. Ayúdame con eso. Ten misericordia de mí, Señor. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible que tú estás pidiéndole a Dios? Él quiere ver esa fe. Él quiere ver esa fe. Porque no es un Diosito. Es un Dios grande, eterno, poderoso, creador. ¿Cuánto es tu fe, hermano? ¿Cómo está tu termómetro en esta mañana? ¿Hasta dónde has llegado? ¿Qué es lo que hace falta para activar la fe? ¿Sabes? Dios quiere bendecirnos. Y con nosotros a nuestra familia, nuestra comunidad, a nuestro país, ¿no? Pero lo que Él quiere ver es fe. Dice su palabra que cuando Él venga quiere fe, hallará fe. Somos su iglesia y somos los encomendados a vivir por fe, porque el cristiano no se anda por vista. No es por lo que está pasando, sino vivimos por fe, porque Dios lo dijo, porque Él lo prometió, así va a ser. Si Dios me dijo que va a restaurar mi matrimonio, Dios lo va a hacer. Si Dios te dijo que Dios va en un momento a restaurar a tu familia, Dios lo va a hacer. Hermanos, pero en esto necesita acción. Acción. Con esto les termino. En la semana platicábamos que decíamos, Dios ¿puede quitar un vicio? ¿Sí o no? ¿Y cómo? Me decía, pues ponérselo en las manos de Dios y orar. ¿Así es? ¿Así es, Lalo? ¿Por fe? Yo se lo pongo en las manos de Dios. Hoy decido ya no fumar más. Y con la ayuda de Dios voy a vencer. Ya no voy a comprar más cigarros. Y si me siento mal, y si me siento triste y me siento nervioso, no voy a fumar. Voy a orar y que Dios me dé la fuerza para resistir. Y entonces ya no va a ser mi refugio el alcohol, el cigarro. El refugio va a ser Cristo, va a ser Dios en mi vida. Esa fe es la que Dios quiere ver. Que tú te acciones, que tú comiences, Señor, ayúdame a no decir groserías. Empieza. Ya empieza ya. Hoy, no digas una, yo te ayudo. No es que Dios, tú te duermes y al otro día amaneces sin groserías. No es así. La fe se acciona, se activa, ¿sí? Hay que trabajarla y Dios va a obrar allí. ¿Quieres que Dios te sane? Ya fuiste al hospital, ya fuiste al médico, ya estás tratándote, ya cambiaste la dieta. ¿Qué? ¿Estás siguiendo el tratamiento? ¿Quieres que Dios sane tus finanzas? Ya tienes un plan de acción para pagar las deudas. Ya dijiste, ya no más coca, ya no más gastos innecesarios, porque tengo que honrar a mi Dios pagando estas deudas que un día adquirí malamente. Eso es la fe, eso es lo que Dios quiere ver. No nos vamos a morir si dejamos de tomar la coca o el azúcar. Él quiere ver hasta dónde podemos llegar, cuánto podemos enfrentar, activar nuestra fe. Él quiere ver, esa fe le agrada a Dios. Y entonces en esa fe, mira, en ese momento fue sano Bartimeo. Algunos llevamos un poquito más de tiempo, pero yo creo que lo va a hacer Dios. ¿Tú lo puedes creer? Pues si lo puedes creer, dice su palabra que al que cree, todo le es posible. Cierra tus ojos. Amado Señor, cuántas gracias te damos, Padre, por tu palabra. Cuántas gracias te damos, Señor, porque tú conoces a tu pueblo, tú conoces los corazones. Y Padre, a veces nos olvidamos de cosas tan básicas. Ayúdanos a regresar a la fe. Si alguno aquí está pasando una crisis, Señor, levántale, hazle llamar, bendícele, Señor. Renueva nuestra fe. Ayúdanos, Padre. Perdónanos. A veces sí hemos sido apáticos, sí hemos perdido la fe, sí ha bajado la temperatura, si ya dejamos de arder por ti como hace algunos años.
algunos días, algunos meses. Señor, ayúdanos a subir la temperatura, sabiendo que tú estás cerca. Ya no queremos ser más indiferentes. Tú has venido a visitarnos, tú has venido a este lugar y nuestros oídos, Señor, saben que tú estás aquí. No queremos dejar pasar esta oportunidad. Así que, hermano, hoy es un buen día para decirle al Señor lo que Él quiere es que Él haga por ti en esta hora, y que tomes una decisión de vivir en fe y por fe, por el que todo lo puede. Para Él no hay imposibles. Juntos, hermanos, experimentemos la fe, y que Dios bendiga nuestras vidas, que Dios bendiga nuestras familias, que Dios bendiga nuestra comunidad, Dios bendiga nuestra iglesia y a nuestro México. Que Dios nos bendiga, pero el Señor quiere ver fe, esa fe que está en ti y en mí. Padre, ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.